En Oracle, así como tenemos la posibilidad de crear una tabla o de borrarla, también tenemos la posibilidad de modificarla, cambiando su nombre o ya sea borrando, añadiendo, modificando o renombrando alguna de sus columnas. Bien, primero vamos a empezar mirando cómo podemos cambiarle el nombre a una tabla, reemplazando su nombre actual por uno nuevo. Para este ejemplo vamos a crear una tabla llamada comprador. Create table comprador y va a tener un nombre de tipo varchar2 con un tamaño de 20, un apellido también de tipo varchar2 con un tamaño también de 20 y una categoría de tipo char que solo va a permitir un carácter. Bien, una vez tengamos la tabla la vamos a crear y si la escribimos comprador, vamos a observar que escribe común y corriente. Ahora si utilizamos el siguiente comando, alter table, el nombre actual de la tabla, que en este caso sería comprador, y la queremos renombrar a cliente, por ejemplo. Si lo ejecutamos, nos va a decir que la tabla se alteró. Ahora si escribimos la tabla comprador, nos aparece que la tabla no existe. Claro, pues como le hemos cambiado de nombre, ahora la tabla pasa a llamarse cliente. Si escribimos la tabla cliente, como podemos ver, el nombre de la tabla cambió y nos describe la tabla común y corriente. Ahora miraremos cómo podemos borrar una columna de nuestra tabla. Esto simplemente lo que hace es suprimir una columna que ya no necesitemos o que no deseamos en nuestra tabla. Para poder eliminar una columna de nuestra tabla, tenemos que utilizar el siguiente comando. Entonces, alter table, el nombre de nuestra tabla, que en este caso es cliente, drop y la columna que queremos eliminar. En este caso vamos a eliminar la columna apellido. Si lo ejecutamos, nos aparece que la tabla se alteró y si escribimos la tabla cliente, podemos observar que la columna apellido se ha eliminado, solo queda la columna nombre y la columna categoría. También podemos añadir una columna a nuestra tabla, sin embargo tenemos que tener en cuenta que cada vez que agreguemos una columna a nuestra tabla, siempre se va a agregar al final de esta, independientemente de cuántas columnas agreguemos. Para poder agregar una columna, vamos a utilizar alter table, el nombre de nuestra tabla, cliente, add y entre paréntesis la columna que queramos añadir. Entonces va a ser, por ejemplo, correo electrónico y el tipo de dato. En este caso va a ser varchar2 con un tamaño de 30. Si lo ejecutamos nos aparece que la tabla se alteró y si hacemos un describe a la tabla cliente, podemos observar que correo electrónico se agregó a lo último de nuestra tabla con su correspondiente tipo de dato. Bien, así como podemos agregar una columna, también la podemos modificar. Podemos incrementar el tamaño de su tipo de dato, podemos cambiar datos del mismo tipo. Me explico, podemos cambiar de tipo char a varchar2 o de varchar2 a char, que son de tipo texto, o de tipo date a tipo timestamp, pero no podemos cambiar de tipo varchar2 a tipo date. Eso sí no se puede. Y estos cambios se aplicarán siempre y cuando la tabla esté vacía. Vamos a hacerle un cambio a una columna de nuestra tabla cliente. Vamos a escribir rápidamente nuestra tabla y vamos a hacerle una modificación a la columna categoría. Como podemos ver, es de tipo char y solo permite un carácter. Para poder modificar alguna columna, entonces vamos a seguir el siguiente comando: alter table,
el nombre de nuestra tabla, la palabra reservada modify, la columna a la que le queremos hacer el cambio, en este caso es categoría, y le vamos a cambiar el tipo de dato. Va a pasar de ser de char a varchar 2. Entonces, varchar 2, 2, con un tamaño de 10. Si lo ejecutamos, nos va a aparecer que la tabla se alteró. Y si volvemos a describir nuevamente nuestra tabla cliente, nos aparece que la columna categoría es de tipo varchar 2 con un tamaño de 10. Así que se modificó el tipo de dato que teníamos anteriormente por un nuevo, que en este caso fue de varchar 2. Por último, miraremos cómo podemos renombrar una columna. En este ejemplo tenemos la columna email y no sé, le queremos cambiar otro nombre y la queremos llamar email principal. Bien, como podemos observar, voy a cambiarle el nombre a la columna correo electrónico y lo voy a dejar como email. Entonces, para poder renombrar una columna, tenemos que utilizar alter table, el nombre de nuestra tabla cliente, rename, column, el nombre actual, que en este caso es correo electrónico, a el nombre nuevo que le queremos dar, en este caso va a ser email. Si lo ejecutamos nos aparece que la tabla se alteró y si volvemos a escribir la tabla cliente podemos ver que la columna correo electrónico pasó de ser correo electrónico a email. Bien, pues esto ha sido todo. Espero que el video les haya ayudado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.